Quiero hablarles hoy, ¿verdad? Si Dios quiere, hoy voy a cerrar una enseñanza que hemos estado trayendo las últimas semanas, anclados en el libro de Habacuc de la Biblia, ¿verdad? Hemos estado, digamos, haciendo un tipo de recorrido de las verdades que este libro nos presenta sobre el Señor, sobre el trato de Dios con nuestras vidas, sobre la forma en que Dios responde inclusive a lo que nosotros pedimos de Él. Y yo creo que el libro es fascinante, ¿verdad? O sea, y francamente lo encuentro sobre todo por su manejo y su introducción como profundamente relevante, porque todo el libro tiene que ver con la realidad de Dios responder. Y óyeme, la verdad de que Dios no siempre responde como tú entiendes que Él debe responder, y todo lo que eso produce en nosotros. Cuando tú lees el capítulo 1 de Habacuc, tú oyes los primeros versos de Habacuc del 1 al 4, es un reclamo social que suena como si fue escrito desde Santo Domingo, ¿verdad? Capital de la República Dominicana. Él está hablando, ¿verdad?, de la injusticia, cómo los fuertes acaban con Él habla inclusive de que la ley se ha debilitado y cómo, ¿verdad?, los juicios salen torcidos porque los impíos se imponen sobre los justos. Son cosas que uno oye y dice, freco, me suena de verdad como si fuera escrito desde nuestro patio, ¿tú me entiendes? O sea, y lo fascinante del caso es que quien está levantando, digamos, esta queja, este clamor a Dios, es un profeta. Y lo lindo del caso es cómo Dios le responde. Yo creo que en la respuesta de Dios hay tanto para ti y para mí. Porque mira qué cosa, ¿verdad? O sea, tú le clamas a Dios porque hay un problema real. Porque en el caso de Habacuc, y me imagino que de muchos dominicanos, se sintió harto de ver la injusticia prevalecer y el fuerte imponerse al débil y el malo al bueno y la mentira vencer sobre la verdad, y clama a Dios. Y cuando Dios responde de una manera extraordinaria. Me impresiona cómo Dios le responde a Habacuc. Todo esto es el capítulo 1. En el capítulo 1, versos 5 y 6, tú vas a ver que cuando Dios le responde a Habacuc, le dice en esencia, y son como los detalles de Dios. Dios le dice a Habacuc, le dice, mira, yo voy a hacer algo tan fuera de serie que por más que tú quieras entenderlo, tú no lo vas a captar totalmente. O sea, a mí me encanta que Dios tiene el detalle de decirle a su hombre de confianza, mira, yo voy a responder esto de tal manera que tú no lo vas. Le dejas saber, me voy a mover de una manera que rompe tu entendimiento, va más allá de lo que tú eres capaz de abrazar o de entender. Entonces le dice lo que va a hacer. Le habla de levantar a los caldeos, esto es Babilonia, para que sean como un fuete en su mano, una vara de hierro. Elogia, ¿verdad?, la fuerza de ese ejército. Habla de que ellos son como leopardos en velocidad, la ferocidad de lobos nocturnos, como la águila, caen sobre su presa. O sea, habla de usar una fuerza como esa para de alguna manera disciplinar, corregir, mostrar su justicia sobre su pueblo. Y entonces Habacuc responde como tú esperarías que responda. Habacuc entra en un pánico. Entra en un pánico diciendo, pero ¿cómo va a ser? Él trata de razonar con Dios que este camino que Dios ha escogido es como terrible, inclusive señalando que esa gente inclusive se van a glorificar ellos y sus redes y ni siquiera reconocerte a ti. Habacuc pasa un tiempo en el capítulo 1 y oye bien, en el capítulo 2, hablando de la injusticia de los babilonios. Mira qué cosa, él comenzó hablando de la injusticia del pueblo de él. Pero cuando Dios habló de levantar estos tigres para de alguna manera venir sobre ellos, ahora él está hablando de lo malo que son ellos. Pasamos un tiempo examinando el capítulo 2. Sobre todo, ¿verdad?, algunas posturas que vemos en Habacuc. Él habla de esperar a ver la respuesta que se le dará. Hablamos en 2 semanas distintas sobre el valor de la espera. El entendimiento inclusive que sin espera no hay madurez en nuestra vida de fe.
Yo creo que es uno de los conceptos como incómodos que tenemos que aprender a digerir y abrazar, es la realidad de esperarle a Él. Que los tiempos de Él son perfectos y los nuestros no. Entonces, todo esto nos lleva entonces al capítulo 3. El capítulo 3 es extraordinario. Yo quiero, si me lo permites, leerte los versos 17, 18 y 19 de Habacuc 3. Sé que no he tocado ni el 1, ¿verdad? Pero quiero comenzar ahí por una razón muy seria. Mira, Habacuc 17, 18 y 19 dice así, dice, aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Es una canción. El capítulo 3 es una canción. De hecho, si tú lees el verso 1 de Habacuc 3, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esa palabrita, Sigionot, inclusive en hebreo, es una palabrita extraña. No se usa en otro lugar de la Biblia. Los estudiosos entienden que tiene que ver algo con una métrica específica de música. Y básicamente es una instrucción al músico del ritmo en que esto debe ser cantado, ¿verdad? Todo lo que tú vas a leer de en adelante es una canción, pero me interesaba leerte ese final, porque es un final muy conocido. Mucha gente cuando tú le hablas de Habacuc, esos son los versos como que le vienen a mente, Habacuc 17, 18 y 19, que habla que aunque la higuera no florezca, que aunque pase lo que pase, yo voy a gozarme en Dios, yo voy a aprender a gozarme en Él, pero te lo quiero resaltar, porque sobre todo si tú has estado acompañándonos a lo largo de este estudio de Habacuc, tú sabes que esto es casi contradictorio a lo que hemos estado oyendo de él. Que Habacuc no ha estado manejándose desde una postura de alabanza y de glorificar a Dios y de no temer, aunque las cosas como que lucran, que se están cayendo a pedazos. Que todo por lo contrario, Habacuc ha estado teniendo mucha dificultad en entender y procesar qué es lo que Dios está tratando de hacer con él. Entonces la pregunta tiene que surgir, ¿qué pasa? Que él pasa desde el temor, la inseguridad, la frustración, a una postura de alabanza y de confianza en Dios. Algo ha pasado. Algo ha pasado porque el tono ha cambiado, la respuesta de él hacia Dios y hacia todo el mundo que está leyendo la carta, o sea, ha cambiado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Yo creo que el capítulo 3, y debo advertirte, a diferencia de los otros capítulos que hemos podido manejarlo, digamos, pasaje por pasaje, aquí no lo voy a hacer de esa manera. Yo voy a tomar simplemente algunos versos para resaltarte, conectarte las ideas que hay en Habacuc 3. O sea, yo quiero ayudarte a dar con algunos de los elementos que él resalta, que aparentemente permitieron que su corazón encontrara como un descanso en Dios, a pesar de saber que Dios va a hacer algo extraordinario en todos los sentidos de la palabra. O sea, fíjate, de alguna manera Habacuc llega a la postura que tú y yo quisiéramos estar siempre, de esa confianza en Dios. Pero tengo que ser franco, si tú lees con cuidado el 1 y el 2, esa no ha sido la postura de él el tiempo entero. Entonces yo creo que nos urge ver con qué dio, qué pasó, ¿verdad? Para ayudarnos a llegar ahí, y me interesa hacer el señalamiento, me interesa que el entendimiento nuestro esté bien claro. Déjame simplemente decirte que Dios, cuando le habla a Habacuc en el capítulo 2, hay un detalle, algo que le dice en el 2, que yo soy de la idea que sirve de ancla para muchas de las cosas que Habacuc va a decirnos a nosotros en el 3. En el capítulo 2, verso 4, hay
hay esto. Habacuc 2:4 dice esto. Oye, ¿cómo dice? Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. A mí me impresiona que en todo el hablar de Dios y de Habacuc, sobre todo el juicio venidero, recuérdense, de nuevo, que el contexto es que Habacuc levantó la voz pidiendo justicia de Dios. Cuando Dios responde, le dice la justicia que va, Habacuc como que no se alegra con lo que va a pasar. Habacuc está de ahí en adelante defendiendo su pueblo, resaltando lo malo que son los babilonios, y él no sabe por qué Dios lo va a usar ellos. Pero de alguna manera Dios sigue señalando los problemas que hay en el pueblo de Israel, en el corazón de ellos. Estamos hablando, digamos, de dos malos. Un grupo malo dentro de Israel que no tiene un corazón recto para con Dios, que ese es el que Dios le está hablando, y unos babilonios que vienen a invadir, que Habacuc está señalando la maldad de ellos. Y entonces esta declaración es tan importante, porque es una declaración que dice, mira, dentro del lío que viene, dentro del tsunami que nos va a inundar, el huracán que nos va a tocar, ¿verdad? Es tan importante que tú y yo tengamos claro que Dios no se confunde entre aquel que tiene el alma recta, que vive por su fe, y aquel que se enorgullece y vive por otro tipo de sostén, otro tipo de fortaleza. Me encanta que en todo el razonamiento y el contrarrazonamiento entre Dios y Habacuc, esta verdad queda establecida y sirve como una declaración que dice, mira, Dios no se equivoca, Dios sabe quién es quién. Dios no te va a pasar a ti la factura de otro. A pesar de todo lo que va a ocurrir, Dios sabe quiénes tienen el corazón correcto y quiénes no. A mí me impresiona esa idea, como esa precisión, esa exactitud de parte de Dios. Déjame decirte algo. Tú lo dije hace poco, pero son de esas verdades que a mí me marcan de manera particular. Porque soy gemelo. Y porque soy gemelo, yo me acostumbré gran parte de mi vida a responder a un nombre que no era el mío. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien te voceaba en la calle, Benny, era más fácil decir, ¿qué hay? Que explicarle, no, mire, lo que pasa es que yo no soy Benny, soy mi hermano gemelo, tú no tienes confundido. O sea, la explicación tomaba tanto tiempo que yo simplemente prefería decir, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Y ya, era más fácil. Entonces la idea de que Dios no se equivoca. Él sabe quién yo soy, Él sabe cuál es mi corazón delante de Él. Óyeme, Dios conoce tu corazón. Tú puedes tener engañado a todo el mundo, pero no a Dios. Tú puedes creer que saliste con la tuya y Él sabe. Lo inverso también es cierto. Fueron injustos contigo y Dios lo sabe. No funciona solamente para lo malo, funciona para lo bueno. Saber que Dios no se pierde con quienes han mantenido postura correcta. Y tengo que serte muy franco. Yo creo que esto es parte de lo que ayuda a Habacuc a cambiar de postura. Esa declaración del mismo Dios de tranquilo. Yo sé quiénes son que tienen un corazón enorgullecido y yo sé que hay injustos que viven por fe. Y después de levantar toda su queja contra Dios por los babilonios, entra como en un momento de oración que la palabra de Dios nos da la oportunidad de que nosotros como que atrevidamente acompañemos. Y quiero compartir parte de eso contigo. Quiero leerte lo que dice el verso 2 de Habacuc 3. Si lo primero es Habacuc diciendo, óyeme, una instrucción a música, esta es mi oración, este es el ritmo, aquí arranco. Oye cómo él comienza esta oración a Dios. Después de razonar lo que Dios va a hacer, así que él responde, él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos.
En medio de los tiempos, hazla conocer. Deme un permisito que se me movió esto aquí y perdí la inspiración que llevaba ahí. Pero aquí estoy. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Me encanta la transparencia. Óyeme, te escuché y temí. Más adelante, él va a ser más específico con su respuesta, con su reacción. Pero hay una serie de cosas que él pide, que él toca en esta oración. Y quiero leértela de la Nueva Traducción Viviente, porque hay una palabrita que ellos manejan, que la Reina Valera no traduce de esa manera. Mira, él dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo, recuerda tu misericordia. La palabra hebrea usado ahí, otra vez, chayá, literalmente significa repetir de nuevo, volver a hacer. La Reina Valera no lo traduce en ese sentido, pero eso es lo que el hebreo dice. En el hebreo, Habacuc de alguna manera mira hacia atrás para comenzar a orar hacia Dios. Él abraza la realidad de que en el pasado Dios ha hecho cosas. Una vez más, asómbranos. Se recuerda que en el pasado Dios ha hecho cosas y de alguna manera le pide que lo haga otra vez ahora. Es como que ya el medio ha hecho la paz con que Dios va a hacer algo. Ahora para responder al momento. Él comienza mirando para atrás. Y déjame decirte, la mirada para atrás es considerable, es de peso. En los próximos versos, él va a hablar del monte Temán y del monte para montañas, que para ti, para mí no significa mucho, pero para un hebreo, esos fueron los lugares donde ellos consiguieron refugio cuando salieron de Egipto. Él está usando figuras que lo están oyendo inmediatamente dicen: es verdad, a nuestros padres Él ayudó y protegió en el desierto. Déjame ayudarte a entender algo. Quiero ayudarte a entender que si tú examinas el Antiguo Testamento con cuidado, una de las instrucciones que con frecuencia Dios le daba al pueblo es: recuerden. Y tú sabes lo que Dios hacía con el pueblo. Él no solamente le pedía que recordaran, le pedían que hicieran cosas específicas para recordar lo que Él había hecho en un momento. Déjame darle algunos ejemplos. La Pascua es probablemente la fiesta judía más importante y más conocida en todo el mundo. Obviamente, desde la óptica cristiana es la fiesta judía de mayor importancia, porque Cristo en esencia es nuestra Pascua. Pero ellos tenían 3 fiestas enormes. La Pascua, hay instrucciones en la celebración de la Pascua que envuelve que se diga casi la misma cosa todos los años cuando los judíos celebran la Pascua. El hijo más joven de la casa, y es una ceremonia, es un rito, tiene que preguntarle al papá en un momento de la cena: papá, ¿y por qué estamos comiendo esto? Y esa pregunta del hijo es la señal para que el papá comience a comentar la historia que tú y yo conocemos del libro de Éxodo, donde el padre le respondería: hoy comemos de esta manera porque cuando nuestros padres eran esclavos en Egipto, Dios levantó a Moisés. Y le cuentan toda la historia. Todos los años eso acompaña la Pascua hasta el día de hoy. ¿Cómo va a ser posible? Sí.
porque es una cultura que por mandato de Dios se le encomienda recordar lo que Dios ha hecho. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, fueron llamados un príncipe por tribu de tomar una piedra de la cuenca del río para levantar un altar, para que cada vez que vieran ese altar recordaran lo que Dios había hecho en el Jordán. Era una cultura como que por mandato de Dios, por instrucción de Dios, tenían este deber de continuamente recordar. Hay un poder asombroso en recordar. El Nuevo Testamento nos lo dice de esta manera. Hebreos 13:8 dice que Jesús, dice Jesucristo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la idea es muy fácil. La idea es, cuando tú eres capaz de recordar lo que Él hizo por ti en un momento, esto dispone la actitud de tu corazón, despierta una expectativa de lo que Él puede hacer ahora. Recordar que en el pasado Él fue fiel, que en el pasado Él se hizo presente, que en el pasado Él proveyó lo que hacía falta. De alguna manera esas verdades van preparándome para manejar, óyeme bien, no la historia, sino el presente. Porque aunque todo cambie, Él es constante. Él no varía. No estoy tratando de ser cruel. Tolérenme un momentito. Oigan estas preguntas. Hernando, ¿qué tú cenaste hace 3 días? No me acuerdo. Omar, ¿qué tú desayunaste el jueves pasado? ¿No te acuerdas? Papo, me estoy arriesgando hablando con Papo y lo sé. Papo, tu boda. No, oye, te va a sorprender. Tu boda, ¿qué te recuerda de la comida? ¿Te recuerda algo de la cena de tu boda? ¿Te recuerda algo? Ok. Qué curioso. La mayoría no nos podemos recordar lo que cenamos la semana pasada, pero Papo tiene algún leve recuerdo de algo que pasó hace 20 y pico de años. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Papo recuerda algo que pasó hace 20 y pico de años, pero no recordamos lo que cenamos anoche? Si tú me preguntas, óyeme, a mi vergüenza, si tú me preguntas, ¿qué tú predicaste el domingo? Posiblemente diga, yo no recuerdo. Este domingo no prediqué, que eso no es el punto. Pero si tú me preguntas, probablemente tú dices, pero ¿cómo que tú no te recuerdas? Eso no es la palabra de Dios, estamos súper... Sí, obviamente. Pero déjame explicarte algo. Tú sabes lo que nosotros recordamos a largo plazo. Recordamos 2 cosas. Óyeme. Recordamos cosas a que le atribuimos un valor emocional. Por eso tú tienes memorias muy claras de cuando nació tu hijo. A lo mejor ni te recuerda exactamente qué día fue, pero tú recuerdas lo que tenía vestido, el sonido cuando te dije. O sea, hay detalles que tú lo recuerdas ahora mismo. Lo otro que nos hace recordar algo es la frecuencia con la cual pensamos en eso. Esos son los 2 parámetros que los neurocientíficos hablan de cómo accesar tu memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo retiene la cosa que tú le atribuyes un valor sentimental y la cosa con que tú piensas con frecuencia. Es la razón por la cual muchos de ustedes recuerdan la dirección de a donde vivieron cuando eran muchachos. Pues fue la primera dirección que aprendieron y se la memorizaron. Algunos recuerdan los teléfonos de las diferentes casas. ¿Cómo tú te sabes ese número? Y no hacen 10 años de eso. Sí, pero que uno lo usaba tanto que se le grabó, se le quedó. Estoy señalándote estas cosas porque uno se pregunta, ¿y es que olvidamos tan rápido lo que Dios ha hecho?
A lo cual te respondo diciendo, bueno, con toda franqueza, ¿qué valor emocional le hemos puesto a lo que Dios ha hecho por nosotros? Para algunos de nosotros lo que Dios hizo ayer, chévere, ya eso es ayer, ya terminó, vamos a ver lo que Dios va a hacer hoy. No nos hemos detenido a valorar realmente lo que pasó, a permitir que esto conecte con quienes somos. Y la segunda, que da un poquito de vergüenza, no lo pensamos con frecuencia. Quisiéramos decir que sí, pero no es verdad. Y es como si de alguna manera Dios, defendiendo a Israel de sí mismo, le dice, recuerden, hagan un esfuerzo por recordar. Porque de alguna manera Dios sabe que si logramos recordar lo que pasó atrás y cómo Él se manifestó, eso, y este es el concepto, nos ancla a una esperanza. Tú puedes estar en la peor circunstancia de tu vida, pero si tú comienzas a oír lo que Dios hizo en la vida de alguien en un momento, es como una chispita que sube y dices, pero cuidado, pues si Dios lo hizo con fulano, a lo mejor lo puede hacer conmigo. Recordar. Así comienza Habacuc su oración. Yo lo que sé es que en otro tiempo tú lo hiciste. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Él estaba muy preocupado por lo que Dios iba a hacer. Y ahora él comienza a enfocarse en quién es Dios. ¿Quién es el que lo va a hacer? Tú sabes quién lo va a hacer. Tú sabes quién va a pasar juicio. Tú sabes quién es que va a levantar esos monstruos para aplastarnos. Aquel que nos cuidó en un momento del pasado. Aquel que tiende a utilizar su misericordia por arriba de su enojo. Así comienza su canción. Su respuesta a su confusión es, yo sé lo que tú hiciste en el pasado. Por favor, vuélvelo a hacer. Muévete desde esa plataforma con nosotros. De nuevo, recordar el pasado no cambia tu circunstancia actual. Pues no es verdad, no la cambia. Pero te infunde una esperanza para comenzar a creer que algo va a cambiar. No te confundas. Esperanza, esa es la médula ósea de tu fe. Sin esperanza no hay fe. Hebreos 11 te habla que fe es la certeza de lo que se espera. Eso es esperanza. Y recordar lo que Él ha hecho, es saber que Él te trajo hasta aquí. Son de las cosas que mueven tu corazón a decir, concho, si Él me trajo hasta aquí, entonces yo puedo seguir confiando en Él. Las circunstancias cambiaron, lo sé, pero tu Dios no. Tú puedes seguir confiando en Él. Todo puede cambiar y tú puedes seguir confiando en Él. Más adelante, y estoy dando un brinco grande, te leí el verso 2, voy al verso 16. El verso 16, Habacuc va a detallar un poco lo que pasó con él. Él de nuevo toca cómo yo me sentí, lo que pasó. Él dice, te lo leo en las dos versiones, la Reina Valera dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo lo que lo invadirá con sus tropas. La Nueva Traducción Viviente dice, al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror, esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Déjame decirte algo, Habacuc está apostando a dos niveles de juicio. Él ya ha entendido, Dios va a traer juicio sobre nuestra gente, pero Él también va a traer juicio sobre los babilonios. Pero quiero enseñarte algo. Si Él comienza con esta realidad de alguna manera de abrazar quién es Dios. Dios le hizo la cortesía de responderle. Me quejé, me respondiste, hasta me advertiste que yo no iba a poder entenderlo todo.
Y yo me incomodé por lo babilonio. Esto me sacudió, me estremecí. Las rodillas me fallaron cuando yo comencé a oír lo que tú me decías. Pero hay dos cosas que hago. Primero, quiero pedirte que vuelva a hacer con nosotros lo que tú hiciste en el pasado. Y lo otro que él dice es, esperaré que suceda. Mira, yo pienso que hay tres cosas que pasaron en Habacuc que le permitieron cambiar su postura. Y te la quiero dar a ti. Yo creo que son tres cosas que tú y yo vamos a necesitar cada vez que quedemos sacudidos con lo que está pasando, sabiendo que Dios está envuelto. Porque ese es el gran misterio nuestro. Si la persona allá afuera le pasa un lío, tú dices, freco, me andan si Dios, claro que le va a pasar. Pero ¿qué hacemos tú y yo cuando nos pasan líos grandes? Supone que estamos con Dios, que no nos debe pasar. Habacuc te demuestra tres cosas. Todos del capítulo 3 van saliendo. Tú lo puedes sacar con pinzas, pero están ahí. Primero, él apela al pasado. Él recuerda lo que él ha hecho. Y de ahí viene la confianza de lo que él hará. De nuevo, en lugar de enfocar lo que Dios está haciendo, él enfoca quién es Dios y cómo él trata con nosotros. Hay algo sobre Dios que sabemos. Él es bueno, él es fiel siempre. Te dije que la base para Habacuc poder guardar su corazón, entonces cuando Dios le dice, óyeme tranquilo, yo sé quiénes son de corazones orgullosos y yo sé quiénes son aquellos que están viviendo por fe. O sea, de alguna manera cuando Habacuc apela al pasado, apela aún a su misericordia, él sabe que Dios sabe quién es quién. Lo segundo, y déjame decirte esto, porque son de esas palabritas que cuando uno la oye puede sacudirlo y hasta retar en la fe de alguna gente. Él acepta lo que está pasando. Para alguna gente eso es raro. Y es raro porque sobre todo si no hemos levantado en iglesias donde no han enseñado de fe, no han dicho en muchas ocasiones que fe es, ¿verdad? O sea, distinta a la realidad y que no tenemos que vivir por la realidad, tenemos que vivir por fe. A lo cual yo quiero tomar un momentito, aprovecho como para refinar un poquito nuestro entendimiento de lo que nuestra fe realmente es. Uno conoce, digamos, versiones de fe, a donde tú ni siquiera puedes hablarle de lo que está pasando a la persona. Dice, no, que yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Déjame decirte algo. Con todo respeto, no tiene que ver con que tú lo recibas o no lo recibas, es lo que está pasando. Déjame decirte algo, tu fe no está diseñado para negar la realidad. Tengo que ser honesto, a veces los cristianos parecemos locos. Te dicen, eso no es así en el nombre de Jesús. No, espérate, eso es exactamente así, ¿verdad? Y oye lo que tu fe te permite hacer. Tu fe te permite tomar esa realidad y en lugar de ponerla en el centro de tu corazón que te vuelva loco, tu fe permite que esa realidad no ejerza una influencia sobre ti. Yo sé lo que los médicos están diciendo. Los médicos están diciendo que es un cáncer, pero yo he escogido creerle a Dios que es capaz de cambiar todas las cosas. Pero aunque tú no creas, ese pasecito de decir, sí, yo sé lo que están diciendo. Yo sé, señores, óyeme bien, eso es parte de cómo nosotros vamos a demostrar nuestra fe. Es parte de cómo nosotros vamos a vivir nuestra fe. Yo sé lo que hay y yo sé que lamentablemente el cáncer es un nombre y la Biblia me dice que el nombre de Jesús está sobre todos los nombres. Y porque conozco la realidad, sé qué creer. No fui diseñado para dejar que la realidad me dictara qué creer. Pero sé que creer. ¿Sabe qué? Hay unos versos que están en Lucas que yo he ido mal manejado. Yo prediqué de esto unos años atrás. Jesús es quien dice, Jesús da este consejo. Dice, ¿cuál de ustedes, antes de construir una torre, no se sienta y calcula primero el costo, no sea que comience y termine en vergüenza? Y entonces él mismo dice, ¿y cuál de ustedes cuando ve que un enemigo viene con un ejército, no cuenta sus hombres para ver si tiene suficiente para hacerle frente? Y si no, le envía un emisario de paz. Jesús se sienta a hablar sobre la necesidad de calcular. Y déjame decirte algo, yo conozco mucha gente que el secreto de su fracaso es que nunca calcularon. Yo creo que es importante calcular. Yo creo que Jesús lo resalta por esa razón.
Ahora, por favor, no te equivoques. El cálculo no es lo que debe determinar tu curso de acción. El cálculo es para tú saber a dónde tu fe tiene que comenzar. Por eso es que podemos quedar en asombro cuando Jesús, de 2 panes y 5 peces, o al revés, ¿verdad? O sea, multiplica y alimenta a multitudes. La razón por la cual podemos pesar el impacto de lo que pasó es porque sabíamos lo que había. Tú sabes que tú tienes 1,500 pesos en el banco y no tienes para enfrentar lo que tienes que enfrentar. Pero óyeme, tú tienes ese entendimiento de lo que tienes. ¿Por qué tú crees que continuamente preguntan en la Biblia, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? A Moisés, a las viudas, ¿qué tienes? Porque ese reconocimiento de lo que yo tengo es la plataforma para Dios entonces hacer algo sobrenatural. Necesito que tú entiendas que Habacuc, digo, no es que él tenía mucha opinión, ¿verdad? O mucha influencia en la acción, pero él como que abrazó, él dijo, está bien, yo quedaré aquí esperando que pase lo que tú dijiste. Yo estoy confiando en que tú sabes quién tiene el corazón correcto y no. Sé lo que tú has hecho en el pasado, sé que tú eres un Dios que te inclinas hacia la misericordia. Recuerdo lo que tú has hecho. Acepto el momento. Repito, óyeme bien. Eso de aceptar el momento no es para que el momento sea lo que gobierne mi pensar, es para yo tener una plataforma sobre la cual creer. Esa es mi plataforma. Cuando te dicen lo que hay, digo, chévere, ya yo sé lo que tengo que creer. Entonces yo sé en contra de qué voy a orar, ya yo sé a favor de qué voy a orar, porque tengo una plataforma. Y lo último es cuando tú aprendes a confiar en lo que Él va a hacer. Habacuc está profundamente conectado a una serie de enseñanzas profundas del apóstol Pablo que está en el libro de Filipenses. En Filipenses el apóstol Pablo va a enseñar que él ha aprendido a contentarse sin importar cuál sea su circunstancia. Y él va a hablar de circunstancias buenas y circunstancias malas. Mucho podemos contentarnos y glorificarnos en Dios cuando estamos en abundancia, cuando el estómago está lleno. Pero Pablo dice que él aprendió a contentarse cuando estaba en necesidad, cuando había hambre. Las circunstancias se volvieron irrelevantes para el apóstol Pablo, de cuándo él iba a estar contento y cuándo no. Y ahí hay una tremenda enseñanza para nuestras vidas, porque nosotros en momentos somos como cualquiera. Yo sé que eso suena feo, tolérame un chin. La gente usualmente, cuando tú le saludas y tú sueltas aquella pregunta temeraria, ¿cómo tú estás? Te están respondiendo no por cómo están las cosas en su vida, sino cómo están las circunstancias que les rodean. Si los muchachos están bien, si las cuentas están pagadas, si sea donde está el esposo, bien. Si están cogiendo lucha con el carro, un problema en el trabajo, oye, es el trabajo, es el carro, pero dicen, no, mal, la cosa no tan bien, no. ¿Te pasa algo? No, pero entonces respondemos por nuestras circunstancias, como si nuestras circunstancias dependieran y determinaran nuestro estado de ánimo. Pablo dice todo lo contrario. Pablo dice, yo entendí cómo es esto. Habacuc, cuando él cierra diciendo, óyeme, que ya, yo sé quién es Él, yo sé lo que Él ha hecho en el pasado, yo sé lo que Él va a hacer, yo sé que hay esperanza para nosotros. Entonces, aunque mis ojos no vean la higuera florecer, aunque no haya más aceite de oliva, aunque no haya más vino, porque no hay uvas ya del cual hacerlo, que no hayan ovejas ni vacas en los corrales, yo voy a contentarme en Dios. Él dice eso, él dice, yo voy a aprender de alguna manera a sacar mi bien, no de este pueblo, que de hecho, déjame decirte algo, todo el lío, todo el libro de Habacuc comienza con su frustración por la condición social. No, ni la condición social
debe determinar tu estado de ánimo. Él crece en este proceso. Él no crece solamente porque termina aceptando lo de los babilonios que van a venir a aplastarnos. Crece porque Él dice, aprenderé a dónde contentarme. Mi contentamiento no viene de Israel, no viene de la condición social, no viene de los babilonios, viene en ti, viene de ti. Los ejemplos de Pablo son formidables. Hechos capítulo 16, a partir del verso 23, tú ves cuando a él le golpean y lo meten en prisión en Filipos. El verso 25 te dice que la medianoche él estaba cantando himnos a Dios, él y Silas. Oye, te acaban de golpear, oye, injustamente, injusto, voy a explicar por qué es injusto. Injustamente te dieron una golpeada, te metieron en el calabozo más profundo, pusieron tus pies en cepo para que no pudieran ni moverte. Y frente a una injusticia como esta, tú escoges cantarle a Dios. Tú y el loco que estamos. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque él había entendido que las circunstancias no determinaban los procesos de su corazón. Porque él había entendido que Dios estaba por arriba de sus circunstancias. Y él tiene el privilegio de tener una conexión con ese Dios. Ese pasaje a mí siempre me ha impresionado. Oye, tú escogiste cantar en un momento de absoluta injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque Pablo tiene los jueguitos pesados. Porque al día siguiente se van a dar cuenta de que este tipo es ciudadano romano. En contra de la ley, que azoten a un ciudadano romano. El hecho de que eso es en contra de la ley, eso quiere decir, para que tú tengas claridad, ¿verdad? Que el carcelero y los magistrados de esa ciudad pueden inclusive enfrentar pena de muerte por haber violado la dignidad de un ciudadano romano. Ya tuve el pánico al día siguiente. Mandan a decir los magistrados, miren, no, sáquenlo de ahí, envíenlo en su camino. Pablo dice que me saquen de aquí, no, que vengan ellos a buscarme aquí. Pablo lo hizo ir hasta la prisión, a pedirle perdón, y mire, y usted sabe, fue un error, ¿verdad? Pero el retrato es que lo que le pasó fue profundamente injusto. Mi pregunta a ti, te lo hago con toda seriedad, alguna preguntita para terminar aquí esta noche. Uno, ¿alguna vez has cantado en medio de tu injusticia? En medio de tu injusticia, que la vida te haya sido injusto, que tu jefe te maltratara, que no pasara lo esperado, ¿alguna vez has podido cantarle a Dios en medio de tu injusticia? Hay un ejemplo para eso. Piénsalo la próxima vez que viva una injusticia. No desperdicia la próxima injusticia en tu vida. La próxima vez que viva una injusticia, míralo como una oportunidad. ¡Ay, qué chévere! Ahora voy a aprender a cantarle a Dios en medio de mi injusticia. Cuando Pablo lo hizo, un terremoto fue lo que ocurrió. Y todas las prisiones se abrieron. Todas. 2, segunda pregunta, muy seria. ¿Qué recuerdas que Dios ha hecho por ti? Si Habacuc comienza orando el capítulo 3 diciendo, lo que hiciste en el pasado, hazlo otra vez. ¿De qué tú te agarrarías? ¿Qué dirías tú a Dios? Mira, eso que tú hiciste en mi vida, en mi encuentro con mi familia, eso que hiciste, hazlo, o ¿de qué te agarrarías? Y te pregunto porque obviamente, si tú lees el capítulo 3, de ahí se agarra Habacuc fundamentalmente, lo que tú hiciste una vez. Porque yo sé que tú eres capaz de hacerlo otra vez. ¿De qué te agarras? Te lo pregunto, porque si no tienes eso claro, entonces tú necesitas detenerte y mirar para atrás con cuidado y ubicar las cosas que Dios ha hecho. Te invito inclusive a que acostumbres a escribir
que coja un diario, que semanalmente tú te escribas para recordarte a ti, esta semana Dios fue bueno conmigo en esto y esto y esto. Para cuando vengan los momentos duros, tú agarras tu cuadernito y tú comienzas a dar para atrás, o tu iPad, y comienzas a rodar y comienzas a ver lo bueno que Él fue contigo. Y te aseguro que de ahí tú vas a comenzar a sacar lo que tú necesitas para enfrentar este momento.